adorándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Nuevamente en nuestra amada escuela dominical para aprender un poquito más de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Antes de empezar con la lección, vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno, has sido propicio a cada necesidad de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo que guíe esta preciosa lección, que pongas corazones de carne dispuestos a entender tu palabra y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea guiada por tu precioso Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La lección que nos corresponde hoy se llama Mayordomía del Evangelio. El versículo para memorizar está en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me fue impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Para comenzar, dice mayordomía del Evangelio. ¿Qué significa mayordomía? Mayordomía significa administrar. Entonces quiere decir que somos administradores del Evangelio. En nosotros está el buen uso que le demos a administrar el Evangelio. Este versículo nos muestra que ha sido Dios quien impuso necesidad en nuestro corazón de anunciar el Evangelio a toda persona. No es solo una necesidad, es un mandato para todo creyente que conoce quién es Jesús y
y qué ha hecho por nosotros. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estamos en un tiempo muy duro. Las personas se han puesto más renuentes a escuchar, están más enfocadas en sus necesidades materiales, pero aún así debemos hablar quién es Jesús y quiénes somos para Él. Me llama la atención en el versículo para memorizar que dice, no tengo por qué gloriarme, porque no es por nosotros mismos. Fuimos escogidos para realizar un trabajo, pensar en aquellos que son débiles y que se han apartado, ser humildes y agradecidos porque un día alguien obediente compartió con nosotros el evangelio de la salvación. No es trabajo solo de pastores, evangelistas, de líderes, es trabajo de todos. Muchas personas no han comprendido que son creación, que al abrir nuestro corazón a Jesús y aceptarle nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Primera de Corintios 1:17. Dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz de Cristo. Máxime en este tiempo, con tanta escasez de todo, material, espiritual y físico. Dios siempre nos pone oportunidades para bendecir y hablar de Él. Jesús cumplió el mandato de Dios. Solamente Él podía hacerlo, hasta el punto de llegar a la cruz para lograrlo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús sabía que fue enviado a predicar el evangelio. Isaías 61:1. Dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Desde en Isaías podemos ver que Jesús ya sabía cuál era su propósito al venir aquí a hablarnos de la salvación. Él ya conocía cuál era su trabajo. En el camino instruyó a sus discípulos. En Marcos 16:15 podemos ver que los discípulos iban por todo el mundo, dice, y predicaban el evangelio a toda criatura, y ellos lo hacían todos los días. Esto está en Hechos 5:42. Todo el tiempo en el templo, por las casas, ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En este tiempo en que vivimos, en cuestión de salud, ha hecho que nos alejemos. Casi no hablamos, no nos saludamos a distancia por temor, preocupación, pero Dios siempre nos pondrá oportunidad para servirle. A veces tal vez nos prestamos, a veces tal vez nos frustramos porque cuando hablamos del plan de salvación no sucede nada, pero no es así. Cuando yo empecé a caminar con Dios, uno tiene aquel anhelo, aquel deseo de poder anunciar al Señor, pero cuando uno ve que uno habla y dice y no pasa nada, uno como que de repente piensa, uno no está haciendo bien el trabajo, o tal vez uno no está tan bien delante de Dios y deja de hacerlo. Pero en 1 Corintios 3, del 5 al 7, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, quiere decir que no tenemos por qué estar pensando que el trabajo no lo hacemos bien y dejarlo de hacer, porque no vemos una solución o no vemos que pase nada. Pero es que lo que sucede es que unos vamos a plantar, otros van a regar, pero el crecimiento solo va a ser de Dios. Y es una gran bendición poder hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de quiénes somos después de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Debe haber un cambio en nosotros que de verdad diga, sí, yo quiero tener lo mismo, no solamente que sea como apariencia. Todos debemos hacer la parte que nos corresponde. Dios hará el resto. Mientras yo pensaba mayordomía en el Evangelio, tal vez podemos pensar solamente es llevar la palabra y sembrar la semilla, hablar de las grandezas, de su poder, de su fidelidad. Pero mientras yo estudiaba la lección y miraba, venía una pregunta a mi mente y decía, ¿estás tú administrando bien el Evangelio, los evangelios en tu vida? Y entonces empecé a pensar, ¿cómo así? No entiendo cómo administrar bien los evangelios en mi vida. Y empecé a pedirle a Dios que por favor me diera sabiduría y que me guiara. Y entonces empezó a darme una serie de versículos en las cuales pude comprender a qué se refería. Porque si mayordomía significa administrar, ¿cómo hemos administrado en nosotros mismos el Evangelio? No fue solo que alguien nos hablara, no fue solo que decidiéramos seguir a Cristo, porque hasta eso Él nos escogió y fuimos llamados y escuchamos su voz y llegamos porque alguien fue obediente y hizo su trabajo, hizo su parte. Pero nosotros, de verdad nosotros, ¿cómo administramos el Evangelio en nuestra vida? El primer versículo que me dio está en Mateo 5:16 y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De verdad, nuestro testimonio hace que la gente glorifique a Dios, que está, nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro comportamiento es el correcto. Que todo lo que sale de nuestra boca de verdad lo vive en todo nuestro ser. Y empecé a pensar, sí, tiene razón. Soy lo que de verdad estoy siendo esa luz para los demás. El segundo me lo dio en Corintios 3, del 1 al 3. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Se los voy a leer desde el comienzo. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para nosotros? Nuestras cartas somos nosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Pongan atención, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces venía y me ponía a pensar, ¿de verdad la gente puede ver en mí al Dios viviente en el que yo creo firmemente? ¿De verdad pueden leer en mi forma de ser, mi forma de hablar, quién es Dios? ¿Qué significa de veras seguir a Jesús? ¿De verdad somos cartas abiertas en las que se puede leer quién es nuestro Padre Celestial?
La tercera está en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Y dice así, en Primera de Pedro del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y entonces decía yo, ¿está bien cimentada mi fe? ¿O solo esa emoción? ¿Hay emoción o hay convicción en mi corazón? ¿Mi fe realmente tiene la firme convicción de quién es Cristo? ¿Estamos así? Yo me hacía la pregunta, las preguntas me las hacía yo, en mi forma de vivir, en mi forma de ser, y así mismo las contestaba en lo que yo sentía que me faltaba mucho todavía o en lo que estaba haciendo lo correcto. El cuarto versículo que el Señor me dio y que me sacudió un poco está en Efesios 6:6, dice: no sirviendo al ojo como queriendo agradar al hombre, sino como siervos de Cristo haciendo la voluntad de Dios. Yo puedo estar aquí presente y puedo ser que pueda estar sirviendo al ojo que me está viendo. Sí, cómo se preparó o todo lo que hice aquí. Pero ¿y yo? ¿Estoy haciendo verdaderamente la voluntad de Dios? ¿De verdad estoy sirviendo a Dios? ¿O simplemente al ojo del hombre que mire y por dentro yo no estoy como lo que muestro? El quinto dice, está en Primera de Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, en el nombre de Jesús, que hablen una misma cosa, en una misma mente y en un mismo parecer. Hoy no estamos unidos como antes, que veníamos a los servicios y podíamos compartir y escuchábamos lo mismo y hablábamos lo mismo. ¿Seguimos así? ¿Todavía podemos decir lo mismo? ¿Todavía estamos de acuerdo en quiénes somos y a quién hemos creído? ¿O estamos escuchando otras ideologías, otras doctrinas, y nos estamos confundiendo? Somos nazarenos. Tenemos una enseñanza nazarena. ¿Todavía estamos todos así? En un mismo pensar, en un mismo sentir los unos con los otros, que es lo que el Señor espera. Fíjense que todos los versículos que les he estado leyendo no son cosa mía, son palabra de Dios. Y quizá la última, porque encontré miles y miles de versículos que hablaron a mi vida, que me confrontaron y me movieron. Y está en Primera Tesalonicenses 1, del 2 al 3. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 3. Dice así la palabra de Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí está Pablo hablándole a la iglesia de Tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo.
¿Se dan cuenta? Pablo les está recordando lo que ellos han hecho, cómo han creído. Les está hablando y les está diciendo que en sus oraciones ellos siempre están. Porque Pablo reconoce su fe, reconoce su obra. En el transcurso que uno ha caminado en la palabra de Dios, ha aceptado a Cristo en su corazón, empieza a haber personas que son luz para nuestro crecimiento, que siguen regando la semilla a través del tiempo. Y de repente uno pues tal vez lo olvida, por lo que el Señor me hablaba precisamente aquí, de que se hagan rogativas. Pablo los lleva en oración. Nosotros podemos llevarnos los unos a los otros en oración delante de Dios. Todas aquellas personas que han sembrado en nosotros, que han regado la semilla, que nos han ayudado a crecer con su forma de ser, sus enseñanzas, su cuidado, uno no los puede olvidar. Debe recordarlos. Por ejemplo, yo no puedo extenderme demasiado, porque me cuesta un poco todavía. Pero cuando yo leía esta parte de Tesalonicenses, empecé a pensar en mis hermanos. Yo sé que siempre les he dicho que gracias a la obediencia de mi amada hermana Nidia, yo sigo aquí. Pero cuando yo recién empecé a caminar, no les he contado que cuando yo llegué a la iglesia iba a ser la boda de mi hermano Roque Cruz con hermana Beli, que está en la santa gloria de Dios. Y fue hermana Beli la primera persona que a mí me habló, porque estábamos recibiendo unas clases de cocina donde ahí a ella le iban a hacer su pastel de boda. Cuando yo llegué a esa casa de la hermana Alba, se llama ella, yo no conocía a nadie. Y ella la tengo tan presente porque estaba con su blusa blanca con flores de colores. Y me llamaba y me decía, y me acerqué, fue la única persona que me llamó, hermana Beli, y me dijo, venga, siéntese aquí. Y me senté y le empecé a contar que yo llegaba, me preguntó si yo era cristiana y le dije que yo había venido a recibir esas clases porque me habían invitado de parte de la iglesia. Y ella empezó a hablarme. Y todo el tiempo que duró el curso, ella me habló. Y cada vez que yo regresaba a mi casa, llegaba y me venía en el camino diciendo, no, yo nunca voy a ser esa mujer que ella es. Todo lo que ella me decía. Y yo decía, no, yo no voy a alcanzar eso. No puede ser, porque todavía yo estaba caminando en la carne, ¿verdad? Pero ella sembró. Hermana Nidia puso la semilla, ella regó, la hermana Beli empezó a regar esa semilla, y sus dos amadas hijas terminaron. Cuando yo he podido compartir con ellas dos, he visto el corazón de hermana Beli en ellas. ¿Qué decir también de la segunda persona con quien yo traté en la iglesia? Recuerdo que hermana Nidia me incluyó en MNI y la segunda persona que a mí me habló fue hermana Pati Ortiz. Trabajábamos en la cocina, yo era su ayudante y ya me hablaba. Después cuando yo pasaba al mercado, yo pasaba y me sentaba un rato y ella seguía hablándome. Pero me quedó grabado un consejo que me dio. Me dijo, hermana Ileana, me dijo, Dios todos los días nos manda misericordia nueva y nos bendice, pero el enemigo siempre está con su mano queriendo detener las bendiciones para que tarden en llegar. Pero usted tiene que decirle que las suelte porque son suyas, no le pertenecen. Y hasta el día de hoy, ese consejo todavía lo hago en mi vida. ¿O qué decir de hermana Lisbeth, que es tan pendiente, su cariño, su forma de ser pendiente, de saludarlo a uno, de abrazarlo? Entonces eran personas que yo decía, sí, de verdad, son lo que uno espera, porque no me dejarán mentir que muchos allá afuera dicen los evangélicos no son sinceros, pero yo he encontrado evangélicos sinceros aquí en mi amada iglesia, como el hermano Tonito y su servicio. ¿Cuánto agradecimiento hay en hermano Tonito para Dios?
que él sirve con alegría, sin esperar reconocimiento. Es un ejemplo el hermano Tonito de servicio, que han sido luz para la vida mía en especial. E igual las enseñanzas del hermano José Luis. En una escuela dominical, él estaba enseñando sobre el Espíritu Santo. Hablaba de él y explicaba cómo él iba obrando dentro de nosotros poco a poco. Cuando terminó la escuela dominical, me acerqué y le pregunté, ¿cómo voy a saber yo que el Espíritu Santo obra en mí? Y vino él y me contestó, cuando a usted le duela lo que le pase a su prójimo, no le digo a su familia, a su prójimo, se entere usted de alguna necesidad, de alguna situación, y a usted le duela tanto que le haga doblar rodillas y clamar a Dios desde su corazón, significa que el Espíritu Santo ya está obrando en usted. Y recordándome de esto, me llevaba el Señor a Efesios 3, 17, 19. Efesios 3 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, quiere decir que cuando estemos llenos del Espíritu Santo, cuando sepamos nosotros que aquello nos duele, que aquella situación, el Espíritu Santo nos manda, nos levanta y nos pone a orar, a clamar, significa que nosotros hemos llegado a comprender la dimensión del amor de Dios para nosotros. Y para terminar, hermanos, que más que mi hermana pastora, mi hermana Vilma, cuando tuve la oportunidad de acercarme a ella físicamente, jamás aproveché su instrucción y su cuidado. Pero hoy, a través de mensajes, ella sigue su cuidado, sigue sembrando, regando mi semilla, que yo sé que ya brotó y germinó, pero ella sigue regando, me habla de las promesas, me las explica. Es una gran bendición para mí. Entonces, amados hermanos, todo esto que Dios me hacía sentir a mí en mi corazón, sé que era para mí, pero se los dejo en su corazón para que ustedes puedan escudriñarse a sí mismos con estos versículos que Dios me ha dado a mí, que yo siento que hablan de lo que es administrar el Evangelio en nuestra vida. Para terminar, antes de orar, quiero dejarles un pequeño cuento. Se trata de una luciérnaga y una serpiente. La luciérnaga vivía en un bosque igual que la serpiente, pero la luciérnaga por las noches andaba feliz con su luz por todas partes y la serpiente la perseguía por todos lados. Al fin un día la luciérnaga, cansada de esa persecución, se paró en un árbol y le preguntó, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, señora serpiente?, le dijo. Y ella le contestó, no te soporto. La luciérnaga le decía, ¿pero qué le he hecho? Soy tan pequeña que ¿en qué puedo perjudicarla? Simplemente porque brillas. Espero que puedan discernir este pequeño cuento y que todos nosotros podamos brillar con la luz del Espíritu Santo. Que cada palabra que salga de nuestra boca para todos los demás realmente sea de corazón, con espíritu y verdad. Ha sido una gran bendición poder estar con ustedes en esta mañana. Espero que Dios toque sus corazones, les haga entender como me hizo entender a mí, de cómo administrar los evangelios en nuestra vida, para que en realidad seamos y alcancemos la estatura del varón perfecto. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo,
Gracias te doy en esta hora, Señor, porque has sido tú, Señor, quien ha guiado cada palabra, quien me ha dado cada versículo, Señor Todopoderoso. Ahora sé tú, Señor, que abra nuestro entendimiento para que cada uno de nosotros podamos de verdad hacer la voluntad que tú quieres, Señor, en nuestra vida. Que podamos servirte en espíritu y en verdad. Bendice en esta hora, Señor, a cada familia estipulada en mi amada iglesia, principalmente a mi amada familia pastoral, Señor. Que tu bendición, tu misericordia, Padre, podamos verla día a día como lo hemos hecho hasta ahora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios continúe bendiciéndolos, amados hermanos. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. Vida abundante queremos darle adoración. Vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante